Buenos días a todas y todos, agradecemos su gentil espera. En nombre de OLADE y de la Plataforma del Conocimiento Expertos en Red, agradecemos su participación en este segundo taller virtual dentro del ciclo de webinars Líderes Latinoamericanos en Energías Renovables. Hoy tenemos el honor de contar con la participación de la Secretaría Nacional de Energía de México en la voz del ingeniero Luis Alfonso Muñoz Cano Álvarez, quien muy amablemente estará compartiendo con nosotros esta interesante presentación sobre la nueva política pública mexicana respecto a las energías renovables. El ingeniero Luis Alfonso Muñoz Cano Álvarez es ingeniero bioquímico con una maestría en Administración de Empresas por el Tecnológico de Monterrey y estudio de posgrado en la Universidad Hohenheim de Alemania Federal. Es director general adjunto de Energías Renovables en la Secretaría de Energía, dedicado a promover las energías renovables y el cumplimiento de las metas de México. Entre los proyectos recientes en los que ha trabajado se encuentran la ventanilla electrónica para trámites de energías renovables en REL, el Atlas de Zonas de Alto Potencial de Energías Limpias, ACEL, la estrategia de transición para promover el uso de combustibles y tecnologías más limpias y el programa especial de transición energética. Ha sido consultor independiente, ha trabajado en Sermanat, Zagarpa, la FIRA de Barcelona, el Consejo Nacional Agropecuario y el Infotec. Es necesario recordar a todos los participantes que podrán hacer preguntas al presentador a través del chat con un mensaje dirigido a todos los asistentes y estas serán respondidas una vez finalizada la presentación. Pedimos, por favor, mantener sus micrófonos apagados con el fin de que no exista interferencia durante el desarrollo de este webinar. Además, les recordamos que este webinar está siendo grabado y estará disponible en la página de la red en los próximos días. Para dar inicio al webinar de hoy, damos la más cordial bienvenida al ingeniero Luis Alfonso Muñoz Cano. Muchas gracias por estar con nosotros, ingeniero. Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Me da muchísimo gusto estar con todos ustedes, sabiendo que estoy hablando con un montón de países latinoamericanos. De verdad es un placer, agradezco mucho a la OLADE que nos hayan invitado a compartir con ustedes nuestras experiencias y es tanta la información que quisiera compartirles que me temo que la voy a tener que ir pasando de manera bastante rápida. En este momento estoy compartiendo mi pantalla para que ustedes puedan empezar o podamos ver la información que tengo. Solamente me gustaría saber si ven la primera lámina, la de el título de este webinar, para poder seguir ingeniero. adelante. Sí, ingeniero, no, sí la vemos. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces, les digo, me temo que a lo mejor voy a ir un poco rápido para poder cumplir con la hora que tenemos y dejar, o sea, acabar antes y dejar tiempo para preguntas y respuestas, que estoy seguro que habrá muchas. Y trataré de ser muy sucinto y después estaré a la disposición de todos, ya sea en el webinar o después, para que aclarar cualquier pregunta, duda o hablar un poco más sobre cualquiera de los temas. Muy bien, lo que quiero decir es que México se encontraba en un punto de inflexión en el que ya no podíamos continuar con el sistema legal y económico para los temas de energía en el 2012. Todo aparentaba que íbamos a tener un déficit energético en la siguiente década y trabajar con dos grandes empresas del Estado monopólicas y que manejaban absolutamente toda la producción, tanto de electricidad como de petrolíferos, ya no era rentable, no era fácil y teníamos que entrar al mundo moderno, hacer una revolución que hicieron casi todos los países hace más de 20 años. Lo que ocurrió fue que en 2013 se reformó la Constitución en México y esto es la reforma más trascendental del país en 80 años. Lo principal que cambió es permitir la inversión privada para generar electricidad. Voy a hablar solo de electricidad, no de petróleo.
tener un operador independiente para implementar un mercado de electricidad competitivo, permitir asociaciones con la empresa del Estado en transmisión y distribución y dividir a la empresa generadora de CFE en un gran conglomerado, pero tiene ahora seis filiales que no pueden hablarse entre sí, que le llamamos murallas chinas entre ellas, para que compitan entre todas ellas a pesar de pertenecer a un solo corporativo. Y obviamente lo que necesitábamos era reforzar a todos los organismos reguladores. Entonces, lo que hace la reforma energética es cambiar el marco regulatorio, crear un mercado, crear mecanismos financieros diferentes, promover inversiones del sector privado y, otro punto no menos importante, la formación de talento y la innovación, porque cuando tienes una sola empresa, el talento se estanca y la innovación más, porque a una sola empresa que no tiene competencia no le gustan las cosas nuevas, prefiere seguir haciendo las cosas como las hacía siempre porque así había funcionado bien. El cuadro que están ustedes viendo es solamente un pequeño, una pequeña muestra de todos los cambios que a partir de ese cambio constitucional ha habido hasta este momento y no hemos terminado todavía. Y los cambios, los cuadritos que ven ustedes en gris son acciones que afectan indirectamente a la energía renovable y los verdes son acciones que inciden directamente en las energías renovables. O sea que aquí faltan todas las regulaciones, todas las disposiciones que tienen que ver con petrolíferos o con energías a partir de energía fósil o electricidad a partir de energía fósil. Esto es simplemente una vista en el espacio de lo que está sucediendo en México a partir del 2013. Ahora, la reforma del sector eléctrico crea 3 nuevas leyes especiales que sí inciden directamente con las energías limpias, con la reducción de emisiones, con participación social y con el acceso universal a la electricidad. La ley de la industria eléctrica, la ley de energía geotérmica y la nueva, porque tiene apenas un año de existir, la ley de transición energética. Esta ley de transición energética lo que busca es aprovechar de manera más sustentable la energía, dar un incremento gradual a las energías limpias en la participación en la mezcla, reducir la generación de emisiones contaminantes, especialmente de cambio climático, y alinearla con los instrumentos vigentes de las otras leyes, incluyendo la Ley General de Cambio Climático que tenemos desde el 2012. Ahora, las energías limpias las define la Ley de la Industria Eléctrica. Entonces, en México hablamos no de renovables, sino más bien de limpias. Entonces incluyen el solar, el viento, la geotermia, la hidro, la bioenergía, las energías del océano, la cogeneración eficiente, la nuclear y la captura de CO2 y el hidrógeno. Y otro de los temas es la generación limpia distribuida, que se define en la Ley de la Industria Eléctrica, y voy a hablar un poco más tarde sobre esto, porque es uno de los grandes faltantes todavía en la reforma en México. Es decir, la reforma ya está, se ha desarrollado muy bien la energía eólica, ahora la solar, y todavía nos falta darle un empujón a la generación distribuida. Otro de los temas o la forma en que tratamos legalmente de promover a las energías limpias son los certificados de energía limpia, en los cuales creamos un mercado alternativo en el que una vez que un generador inyecta energía limpia a la red, recibe un certificado que se va al mercado de los certificados. Y hay una disposición de cuántos cells debe de tener cada consumidor. Los consumidores son los que tienen que presentarle al Estado un porcentaje de cells que se fija cada año, y con esto el generador recibe un ingreso adicional al de su electricidad, ¿no? Aquí vemos cómo ha estado la capacidad instalada y cómo ha estado la generación a partir de este sexenio, a partir del 2012. En estos 4 años, como podemos ver, la capacidad instalada de energía renovable, no limpia, aquí estoy hablando solo de renovable, creció 21%. La de limpia creció más o menos 30%.
lo cual es muchísimo en solo 4 años. La generación, sin embargo, si ustedes ven la gráfica de abajo, no ha crecido tanto. De hecho, tuvimos un pico en el 2014 de renovable y volvió a caer en el 2015 y sube un poquito en el 2016. ¿Qué está pasando con México? La verdad es que estamos creciendo en nuestra capacidad instalada para energías limpias y renovables, yo diría más bien de renovables, pero nuestro gran generador de energía renovable, que es las hidros, como en muchos países de Latinoamérica, se nos ha caído por cuestiones climáticas. Entonces tuvimos un pico muy fuerte en 2014 y produjimos una gran cantidad de electricidad, pero en el 2015 se cayó y en el 16 se cayó también la generación hídrica, es decir, ha venido en bajada. Lo que pasa es que hemos logrado repuntar gracias a que la generación eólica ha crecido muchísimo en solo 2 años. Y aquí tienen ustedes cómo está conformada la capacidad instalada en México. Tenemos el 30 de junio, hace un año, teníamos el 71% todavía de energía fósil en capacidad, el 25% de renovables y el 3% de otras limpias. Esto es básicamente nuclear y cogeneración. Estamos muy bien y para diciembre, si aquí estamos viendo un 28, en junio, un 28% de limpias, para diciembre ya andamos arriba de 30, para diciembre de 2016. Sin embargo, la generación, como les digo, se ha venido manteniendo alrededor del 20%. Y esto ha pasado debido a que la generación hídrica se nos ha caído. Y a menos que tengamos un par de años muy buenos en lluvias, estamos viendo difícil que remonte mucho la generación hídrica. Sin embargo, tenemos una meta de la Ley de Transición Energética que nos obliga a que el año que entra tengamos un 25% de generación limpia. Así es como se ve en la composición de las renovables actualmente en México. Como pueden ver, la hidro, que es el azul claro, se lleva el 17%, la eólica pasó a ser ya la segunda más importante, antes era como la cuarta, ahora es la segunda más importante en capacidad y en generación. Y la geotérmica, que se ha mantenido más o menos constante, es el tercer lugar. Como pueden ver ahí, el bagazo sigue siendo una generación muy pequeña en México, penosamente, porque tenemos un enorme potencial. La fotovoltaica sigue siendo muy chiquita, pero en los próximos 2 años va a superar a la eólica. Eso es lo que estamos viendo con las subastas. Y biogás también, a pesar del enorme potencial que tenemos, no hemos logrado brincar las barreras que están ahí. Entonces, ahí está la fotografía de cómo está México y qué es lo que le falta. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué estamos haciendo para ayudar a que estas tecnologías renovables se puedan implantar mejor en México? Bueno, pues tenemos un par de herramientas que hemos creado, como dijeron en mi biografía al inicio de esta reunión, que creamos un atlas de zonas con alto potencial de energías limpias. Lo que pueden ver en la pantalla es una fotografía de uno de los mapas que muestra el atlas, en el cual se ven las zonas que tienen más potencial. Todo el país, por ejemplo, tiene potencial solar. Sin embargo, esas marcas que ven ustedes sombreadas en color naranja son zonas con muy, muy alto potencial solar, ¿no? Esto se puede ver a nivel micro, es decir, a nivel municipal o más bien a nivel predio. El mapa le permite a uno ver cuál es el potencial de un predio específico en alguna de estas zonas y a nosotros. Y esto le sirve a cualquier desarrollador. Las zonas en azul son zonas con altísimo potencial eólico. Y obviamente todos saben del potencial eólico del istmo de Tehuantepec en México, que es la parte azul que está al sur. Sin embargo, si ven el norte del país, la frontera con Estados Unidos, tenemos enormes potenciales eólicos que no hemos desarrollado y que este mapa nos ayuda también a determinar cómo hacer los próximos desarrollos de líneas de transmisión importantes. ¿Sí?
Este mapa tiene también mapas de geotermia y de biomasa y le iremos incorporando nuevas tecnologías conforme vayamos desarrollando. Otra de las herramientas que tenemos es el inventario de energías renovables. Ese es lo que nos dice, por un lado nos muestra el potencial general, pero también nos muestra los sitios donde ya hay generación eólica, solar, de biomasa, geotérmica, etcétera, y nos ayuda a determinar algunos potenciales. La tercera herramienta que estamos desarrollando y que es así vamos a lanzar muy rápido al mercado es una gestión de trámites en línea. Les voy a mostrar la siguiente lámina. Pueden ver el mapa de ruta de los permisos que tiene que sacar un pobre desarrollador para echar a andar un proyecto. Este mapa que ven ahí me parece que es un eólico o un solar, no alcanzo a ver bien. Se ve las instituciones en las que tiene que pedir permisos. Una es Conagua, que es la Comisión Nacional del Agua, el órgano regulador, que es la CRE, la Secretaría de Energía, que somos nosotros, el Instituto de Antropología e Historia, el SENACE, que es el órgano despachador y que hace las conexiones, la Secretaría de Medio Ambiente y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y aquí podemos ver como 28 permisos diferentes que tienen que sacarse y una ruta crítica que antes nadie conocía bien a bien. Ahora nosotros esta ruta crítica la tenemos perfectamente identificada y en las columnas lo que le mostramos al desarrollador son todos los permisos que puede sacar simultáneamente. Y al hacerlo simultáneamente les vamos a ahorrar muchísimo tiempo. Y le indicamos también cuáles permisos, los que tienen un puntito rojo, no son necesarios a menos que algo. Es decir, si el parque eólico está en una zona boscosa, entonces sí necesitan un permiso de cambio de suelo de uso forestal, si no, no, es un ejemplo. Pero eso no se queda solo aquí. Lo que ocurre es que ahora pueden sacar todos estos permisos en línea sin tener que ir a cada dependencia a llevar papeles y volver a veces a presentar el mismo papel. Una vez que se presenta al sistema, por ejemplo, el acta de constitución de la empresa, esa misma acta le va a servir a todas las dependencias y no hay que llevar una copia a cada dependencia personalmente. Y el trámite va pasando de dependencia a dependencia cuando es consecutivo de manera electrónica, de tal manera que el desarrollador no tiene que presentarse físicamente en ningún lugar, solamente enviar papeles. Esto, aparte de darle transparencia, le da seguridad y también, digamos, que evita posibles tramos de corrupción. Esta plataforma está casi lista. En el próximo mes la daremos de alta para los trámites de la Secretaría de Energía, SENACE, CRE y en un par de meses más Semarnat. Pero esperamos que en muy poco tiempo todas las dependencias ya tengan todo electrónico y todo funcione muy bien. Con esto reducimos como 30% los tiempos esperados de los permisos para proyectos. Otra de las herramientas que tiene el gobierno mexicano ha sido la estrategia de transición para promover el uso de tecnologías y combustibles más limpios que nos mandataba la ley. Esta estrategia la publicamos el año pasado y nos obliga a dar una visión de largo y de mediano plazo respecto a tecnologías limpias. La estrategia cuenta con 5 líneas de acción que tienen que ver con el marco regulatorio, con desarrollo de capacidades, con mercados y financiamiento y con la investigación, el desarrollo y la innovación. Y lo que hace es fijar metas que ya quedan en el país como unas metas no fijadas por ley, pero de obligación por parte de todo el país. A lo que nos comprometemos con esta estrategia es al 2050 a llegar a un 50% de energías limpias y en el 2030 llegar a 37%. Ahí se ve cómo evolucionaría el tema. Y ahí tenemos la perspectiva de cómo todas las tecnologías irían avanzando hacia el 2050 y cuál sería la mezcla de diferentes fuentes de energía hacia la generación y consumo de energía.
Pero hay una cosa muy bonita en esta estrategia que les quiero contar. Todos sabemos que la eficiencia energética es la energía más limpia y la más barata porque es la que no consumimos y la que no genera absolutamente ninguna emisión ni tóxica ni de gases de efecto invernadero. Entonces, si trabajamos en eficiencia energética, vamos a tener mucho mejores resultados, incluso que por mucho que le pongamos a las energías renovables. Entonces, hay metas también en la estrategia de hacer al país más eficiente un 1.9% anual de aquí al 2030 y a partir de entonces subir al 3.7% anual en eficiencia energética. ¿Y eso qué pasa? Si hacemos que todos los sectores que consumen energía se vuelvan eficientes, del escenario base que es la línea gris que mostramos de cómo se va a ver el consumo en México por los diferentes factores de crecimiento poblacional, mejoras en la manera de vida y cambios tecnológicos, debido a eficiencia energética lo que podemos es al 2050 ahorrar un 42% de la energía que estamos previendo que se va a necesitar. ¿Y qué pasa entonces? Así es como se ven los diferentes sectores en su consumo de energía mediante las medidas de eficiencia. Entonces tenemos al final una baja en el consumo a pesar de un crecimiento en el país. ¿Pero qué estamos previendo también? Uno de los dos grandes consumidores de energía en México y uno de los sectores que más crecen es, yo creo que en toda Latinoamérica, el sector transporte. Aquí estamos viendo cómo se ve el consumo de combustibles en el sector transporte si no hacemos nada en el escenario base. Es decir, vemos cómo la gasolina y el diésel crecen pues con una curva de acuerdo al crecimiento del país. Sin embargo, si nosotros aplicamos las medidas de eficiencia en automóviles y camiones para que consuman menos gasolina y diésel, la curva sigue el mismo ejemplo que les mostré anteriormente. Pero si además metemos energía eléctrica en el transporte, y esa es la línea verde que ustedes ven crecer a partir del 2030, ya empieza a figurar, pues hacemos mucho menos la disminución de combustibles fósiles para el transporte. Lo que nos afecta aquí es a la gráfica del consumo. Y entonces la gráfica de consumo de electricidad que les mostré anteriormente y que bajaba, ahora va a subir y tenemos entonces que debido a la electrificación del transporte, que es la línea verde que ven en la gráfica de la derecha, nuestro consumo queda prácticamente igual al que habíamos previsto o modelado, solamente que ahora lo que tenemos es un transporte electrificado cada vez mayor y estamos pensando que para el 2050 el 50% del transporte esté electrificado. Esa fue la estrategia. Entonces, la estrategia nos permite establecer metas y hoja de ruta para implementar estas metas. Fomentamos la reducción de emisiones de la industria eléctrica y reducir con viabilidad económica nuestra dependencia a los combustibles fósiles. Esta estrategia está disponible en la página del Gobierno de México y ahí hay una liga para que ustedes puedan ver. Aparte de eso, tuvimos que la ley nos obliga a crear un programa especial para la transición energética, espérenme, aquí me marcan, para la transición energética que se tiene que publicar para cada administración pública. Este programa lo acabamos de subir a la red también, ya está disponible para que todos lo vean, y tiene 4 objetivos. 1, aumentar la capacidad de la generación de energía limpia, expandir y modernizar la infraestructura e incrementar la generación distribuida y el almacenamiento, impulsar el desarrollo tecnológico y las cadenas de valor y democratizar el acceso a la energía limpia. Y aquí nos obliga a poner metas. Nuestras metas en capacidad es crecer al 34%, les digo, ya estamos en más de 30%, 25% en generación, que es la ley,
y pusimos nuevas metas en generación limpia distribuida. Queremos que haya una generación limpia distribuida de unos 520 megas en capacidad para el fin del año que entra, y queremos movilizar por lo menos 1,000 millones de pesos en financiamiento a empresas y a privados que requieran meter capacidad distribuida o generación distribuida. Y aquí me quiero enfocar un poco la plática a dos temas interesantes. Uno es la democratización de la energía. Nosotros pensamos que la energía renovable es una enorme oportunidad para hacer que la generación de energía se democratice. ¿Qué quiere decir esto? Que el pequeño consumidor se vuelva pequeño productor, que las pequeñas empresas también se vuelvan productoras de energía. Y esto lo garantiza de alguna manera la Constitución mexicana y al decirnos que el desarrollo debe ser integral y sustentable, por integral queremos entender que le llegue a todo mundo. Entonces, aquí tenemos una enorme oportunidad para que haya más energía a menos costo para todos. Y hay una obligación por ley del servicio universal. La ley nos dice que todos los mexicanos deben de contar con servicio eléctrico. Y aunque somos posiblemente el país latinoamericano o uno de los países latinoamericanos que tiene mayor cobertura eléctrica, tenemos, según yo, el 98.5% de la población ya cuenta con energía eléctrica, lo cual suena muy bien, pero cuando hablamos de un país de 112 millones de habitantes, quiere decir que todavía hay más de 2 millones de personas que no tienen electricidad en sus casas. Entonces, justamente las energías renovables nos dan una enorme oportunidad de reducir el costo de electrificar estas comunidades, porque sabemos que son comunidades que en primer lugar generalmente están muy aisladas, a kilómetros y kilómetros de la red, en condiciones geográficas muy difíciles, donde para llegar a estas comunidades a lo mejor hay que montarse en un burro o en un caballo durante 8 horas, y que tender un cable para alimentar 3 o 4 casas es excesivamente costoso. Y sin embargo, cuando podamos poderles poner paneles solares con baterías para que cuenten con una mini red o por lo menos con electricidad en su casa, reducimos el costo de una manera muy, muy importante. Por otra parte, cuando estas comunidades pueden generar su propia energía y venderla, ya no estamos hablando de los aislados, sino aquellos que se encuentran en situaciones en las cuales podrían generar suficiente energía, porque el sol y el viento ahí están, para vendérsela a la red y al mismo tiempo tener un pequeño negocio, podemos cambiar completamente el paradigma de cómo la energía se entrega y se produce en un país. Entonces, estamos trabajando en este tema, tenemos líneas de acción sobre esto, buscamos reducir pobreza energética, implementar proyectos de energía que garanticen los derechos humanos y también cuiden el medio ambiente, buscamos promover una activa participación de grupos sociales y proyectos energéticos desde el sector social. Es muy difícil, toma tiempo, pero como les digo, tenemos apenas 2 años reales trabajando con la reforma, hay muchísimas barreras, pero empiezan a hacerse cosas en este tema, y creo que es muy importante. Estamos también buscando la manera de incorporar las externalidades en los costos de la energía. La ley nos lo permite, estamos trabajando en ello y todavía nos falta un camino por andar, pero pensamos que es algo que posiblemente el próximo año ya esté trabajando en este país. Otro de los temas es promover participación ciudadana en la planeación.
meter más la perspectiva de género en el desarrollo de energías limpias y, sobre todo, promover y difundir los beneficios de esto. Es decir, ahora cuando los municipios se dan cuenta que ellos podrían ser gestores de su propia energía y no solamente pagarle a la compañía de luz cada mes cantidades muy fuertes que muchos municipios no tienen, porque hay municipios muy ricos, pero hay municipios muy pobres, donde el alumbrado eléctrico, el alumbrado de las escuelas, etcétera, es verdaderamente oneroso porque son municipios que no cuentan con ingresos suficientes. Cuando logramos hacer el cambio de chip, que sepan que pueden volverse gestores de su propia energía y ser por lo menos autosuficientes y dejar de pagar, lograremos dar también un gran paso en temas sociales. Aquí está lo que les comentaba, tenemos 98.6% de cobertura de la población, hay 1.42% de la gente que no tiene electricidad, pero en 115 millones pues da más de 2 millones de personas, ¿no? ¿Qué pasa respecto a la política? O sea, de todo este proceso hemos trabajado con organismos internacionales que han venido a ver cómo lo estamos haciendo. Trabajamos con las cooperaciones internacionales, especialmente, igual que en casi toda Latinoamérica, con la cooperación alemana, la danesa, la de Estados Unidos, Francia, Reino Unido, Japón, y organismos internacionales como el BID, el Banco Mundial, etcétera. Y de todas las recomendaciones que recibimos, las más importantes y sobre las que tenemos que seguir trabajando es en los procesos de planificación. Tenemos que seguir mejorando el ambiente de negocios. Todavía el país cuenta con muchas barreras que dificultan la implementación de negocios y de inversiones privadas. Por supuesto que tenemos que integrar más renovables al sistema, y ahí el enorme reto que tenemos es que nuestras redes son viejas, son obsoletas, son muy centralizadas y por lo mismo todavía tienen muy poca flexibilidad para las tecnologías intermitentes. Las tecnologías intermitentes se encuentran muchas veces lejanas a los centros de consumo, entonces necesitamos mejores redes, necesitamos una red más reticulada, menos troncal. México ha sido un país muy centralista, entonces tenemos redes muy troncales, norte-sur, y lo que necesitamos es reticularla más. Y lo más importante, administrar el conocimiento y desencadenar innovación. Hemos estado invirtiendo en el tema de innovación. México pertenece al grupo de Mission Innovation de Naciones Unidas, que se comprometieron a duplicar los gastos en investigación y desarrollo en los próximos 5 años. Y en el tema energético estamos haciendo grandes esfuerzos por coordinar esfuerzos de investigación en el sector de geotermia, eólico, solar, maremotriz, de bioenergía, incluyendo biomasa, biogás, biocombustibles, y trabajando también en la creación de certificaciones y de trabajadores certificados que puedan trabajar con energías renovables. Entonces, como les decía, tenemos que mejorar nuestra planeación, tenemos que usar mejores prácticas, mejores modelos y seguir mejorando nuestro marco regulatorio. Es decir, la tecnología nos va correteando dentro de esta reforma energética, llegan nuevas tecnologías, nuevas innovaciones, y hay que estar adecuando nuestro marco regulatorio para aceptar estas innovaciones y para aprovecharlas mejor. Yo creo que en el futuro tendríamos que trabajar en los temas de respuesta a demanda, es decir, tarifas que que motiven a los consumidores a mover sus horarios de consumo para que reduzcamos los picos que tanto trabajo cuestan en las redes eléctricas. Tenemos que mejorar nuestros mecanismos de precios. En este nuevo mercado que tenemos un año de haber estrenado, todavía hay precios que no se ven reflejados o que no están regulados,
y que tenemos que regular, como son los servicios conexos de la energía de base, y que tenemos que trabajar en ello todavía. Tenemos, obviamente, que seguir promoviendo inversiones y diseñar tarifas que incentiven a invertir en los activos críticos como son la transmisión. Es decir, ahora todo el mundo sabe que invertir en una eólica puede ser buen negocio, o en una solar. Sin embargo, todavía no está muy claro el que invertir en una red de transmisión tenga que ser igual o mejor negocio, ¿no? Y tenemos que modernizar la red distribuyendo el costo. El país no tiene los recursos suficientes para hacerlo por sí mismo, entonces tenemos que distribuir ese costo de la manera más justa posible, ¿no? Entonces, esos son los grandes retos que está enfrentando México en estos momentos. Pensamos que vamos muy bien. Las subastas eléctricas nos han mostrado cosas muy interesantes que no pensábamos, como el hecho de que la energía solar iba a desplazar en nuevos proyectos a la eólica tan pronto, así que vamos a ver cambios en la matriz muy rápido, en menos de 2 años. Pero sin embargo, estos nuevos costos están sacando de competencia a generaciones en las que estamos apostando, a tecnologías en las que estamos apostando mucho, como pueden ser la geotérmica y la de biomasa, por ejemplo. Entonces tenemos que idear cómo avanzar para que esas tecnologías sean competitivas y puedan avanzar y aprovechar el potencial que tenemos. Tal vez mediante subastas específicas, tal vez mediante mejores precios a los servicios conexos, etcétera, etcétera. Ya con esto termino para que dejemos abierto el tema a las preguntas y respuestas y a las opiniones de ustedes sobre lo que está pasando aquí en México. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Alfonso, por esta excelente presentación. Como bien usted ha dicho, en este momento vamos a dar un par de minutos a nuestros participantes para que puedan hacernos llegar sus preguntas y comentarios a través del chat. Desde ya agradecemos por cada una de ellas. Perfecto. A ver, ¿sí me escuchan todavía? Sí, ¿verdad? Sí, ya le escuchamos. Tenemos bien. una pregunta, ingeniero, de Juan Pablo dos Santos. Nos pregunta cómo funcionan las subastas energéticas. Pues las subastas funcionan de la siguiente manera. El órgano, la Comisión Federal de Electricidad, en su parte de distribución, es decir, el que es el suministrador a todo el país en este momento, o casi todo el país de energía eléctrica, hace sus cálculos de cuánta energía, cuánto consumo va a haber en los próximos años, y entonces, en lugar de lo que hacía antes de prever nuevas plantas, lo que hace es que ahora se acerca al mercado y dice, yo voy a comprar tantos millones de gigawatts o tantos miles de gigawatts anualmente durante del 2019 al 2025, por decir, o por 15 años. Y abre la subasta para que nuevos proyectos propongan, mediante un precio y la inversión en alguna planta de algún tipo, propongan abastecer esta demanda. Entonces, se abre al mercado, ahí digo, se abre la subasta, hay una serie de reuniones en las cuales se explican detalles, se publican unas reglas para esa subasta y después, mediante procesos de cómputo, y yo no entiendo muy bien, se escogen a los ganadores, que son aquellos que ofrecen las mejores condiciones al suministrador. Y con esto después se celebran contratos de compraventa en los cuales los
los proveedores de energía se comprometen a suministrar tanta energía cada año a al comprador, que va a ser la Comisión Federal de Electricidad. Hasta ahora ha habido 2 subastas, está a punto de publicarse, ya empezó la tercera, en la cual solamente el único comprador era la Comisión Federal de Electricidad. En esta tercera, que ya empezó a trabajarse, se espera que haya otros compradores, es decir, ya habrá otras empresas que compren electricidad, que pueden ser tanto empresas distribuidoras, que nada más compren para vender, o empresas, grandes empresas que requieren de mucha electricidad y que se acercan al mercado para buscar el mejor postor. Así es como van a ir evolucionando las subastas. Aquí hay otra. Sí, aquí hay varias. Yo las puedo sí, leer ya si tenemos. quieres. Ya, adelante. A ver, ahora sí llegaron varias, qué barbaridad. Buen día. En el caso del impulso a la generación distribuida va a haber un esquema de financiamiento. A ver, creo que son 2 temas diferentes, generación distribuida y eficiencia energética. La generación distribuida, sí, efectivamente estamos trabajando con un esquema de financiamiento que de lo que se trata básicamente es de actuar en 2 campos. Uno, convencer a la banca comercial que financiar paneles solares en los techos debiera ser algo igual que financiar un automóvil. Es decir, estás financiando un activo que es una garantía y que no tienes por qué financiarlo a las tasas, no sé cómo estén en Latinoamérica, pero aquí en México, a tasas de tarjeta de crédito que son del 30% anual, que eso saca de mercado a cualquier producto. Entonces, por un lado, convencer a los bancos que están financiando algo que es intangible y que tiene una garantía. Y por otro lado, como los bancos son muy desconfiados de los nuevos productos, el otro tema es, estamos metiendo dinero a una garantía que permita reducir todavía más las tasas de interés para que el financiamiento a paneles solares, ya sea por un privado como yo, o por una empresa que se dedica a ponerlos, a instalarlos y de alguna manera dar el servicio a las casas o a los negocios, pueda hacer. El tema de eficiencia energética, las metas de eficiencia energética se cumplen básicamente a través de normas, es decir, de estándares. A la hora en que sacamos una norma de eficiencia en un motor de automóviles, simplemente en el momento en que México equipare sus normas de eficiencia energética en automóviles con las que tiene California, que no debe costar mucho trabajo, nosotros podemos reducir el consumo de gasolina en más de 10-15%. Claro, esto a los fabricantes no les encanta, pero a los consumidores sí. Y de la misma manera, simplemente con ponernos al día con estándares europeos y norteamericanos de eficiencia energética, en lo que ustedes digan, empezamos a cumplir esas metas de eficiencia. Hay metas de eficiencia también en códigos de construcción, en temas de aislamiento, es decir, en cada uno de los sectores industriales, transporte, construcción, en todos ellos hay posibilidades enormes de reducir el consumo energético simplemente por eficiencia. Y así es como se piensan cumplir, o así es como se están empezando a cumplir. ¿Sí? Y en la iniciativa privada es un diálogo. Cuando tú le pones una norma de eficiencia al sector privado, no les gusta mucho por el tema de la inversión que tienen que hacer. En el tema de energético, el diálogo es mucho más fácil porque es un ahorro tangible para ellos. Entonces, en cuanto empieza a hacer sentido que el tiempo de recuperación de la inversión, en los ahorros que van a tener en consumo de electricidad o de diésel, el diálogo es mucho más fácil, ¿no? Entonces, así es como pensamos hacerlo, ¿no? Y luego, muchas gracias. El tema de externalidades. Ajá. El tema de externalidades, anteriormente en México se trataba como un tema de costo, es decir, el costo de la externalidad se tenía que tomar en cuenta a la hora del despacho. Entonces, si el costo de la hidro era de 30 centavos, pero la externalidad era de otros 15,
Entonces, el organismo que despacha tenía que considerar que el costo real deberían ser 45 y despachar la hidro después de las que hay que despachar que son más baratas, ¿no? Es por orden de mérito. Pero la nueva ley cambia el esquema de incorporar externalidades y ahora las externalidades se deben de incorporar en el costo del proyecto. Entonces eso es lo que estamos trabajando. Suena un poco complicado, pero quiere decir que si yo quiero poner una termoeléctrica, tengo que, el desarrollador tiene que hacer el costo de la externalidad, que es un costo principalmente de salud y de cambio climático, monetarizar esto mediante las fórmulas que nosotros vamos a publicar, y entonces ese costo a lo largo de toda la vida del proyecto, en lugar de metérselo al costo del kilowatt que va a producir, lo tiene que compensar al momento de hacer el proyecto. Y entonces puede ser a través de un pago, puede ser a través, preferentemente a través de minimizar ese costo, es decir, poniendo los filtros y las cuestiones que hagan que las emisiones sean mucho menos que las del proyecto si no se hiciera, y a lo mejor mediante compensaciones de tipo ambiental. Es decir, si tú vas a emitir CO2, a lo mejor hacerlo mediante offsets, ¿no? Es decir, cómo vas a compensar ese CO2 mediante captura. Entonces, es un trabajo que estamos trabajando y tratando de definir cómo se va a hacer. Pero está complicado, pero por ahí va. Y para geotermia, aquí tengo otra pregunta para geotermia. En México, la exploración, a partir de la ley de geotermia, la exploración la debe hacer el privado. Y entonces esto sí estamos viendo que resulta en una barrera importante, sobre todo para el financiamiento, porque el privado es el que corre con el riesgo. Hemos creado un mecanismo de aseguramiento contra el riesgo que permite reducir el riesgo mediante un seguro en caso de no encontrar el recurso. Y estamos tratando de implementarlo. Ya hay varios tiradores, pero sí, es un poco complicado. Pero en México no, la exploración la hace el particular que desea desarrollar. Sí, ingeniero, teníamos una pregunta acerca de dónde conseguir la presentación para todos los participantes. Una vez que se finalice el webinar, vamos a publicar en el enlace que les he colocado en el chat, digamos, las diapositivas que ha usado el ingeniero Luis Alfonso para hacer la presentación. Y aprovecho para decirles también que en unos 2 o 3 días estará disponible también la grabación de este webinar en ese mismo enlace. Perfecto. Pues creo que sí, ahí está ya esa pregunta. Sí, tenemos una pregunta sobre las eólicas y solares, si reciben pagos por capacidad. Sí, pago de capacidad. Extrañamente sí, vaya, en el tema de capacidad, por ahí tenía una lámina que quité porque pensé que ya eran demasiadas, de los resultados de la primera y segunda subasta. En la primera subasta se ofreció un pago máximo de capacidad que era irrisorio, entonces nadie ofertó capacidad. Todo el mundo ofertó energía y cells, o sea, certificados, porque es lo lógico, si yo de una vez vendo mi energía junto con mis cells, si la Comisión Federal de Electricidad está comprando las dos cosas en la subasta. En la tercera subasta, la Comisión ofreció comprar energía, cells y capacidad, pero esta vez no a un precio de risa, sino a un precio serio. Y entonces hubo oferentes de capacidad. Entonces sí se paga la capacidad, y la pregunta era que si solar y eólica ofrecen capacidad. Sí, un proyecto solar ofreció capacidad y le van a pagar por capacidad. No me pregunten a mí cómo está eso, porque no lo entiendo muy bien. Yo no entiendo cómo un parque solar puede garantizar capacidad. Yo creo que están apostándole a que sí pueden, y que en el momento en que requieran capacidad ellos tenerla disponible porque sí hay sol, y que están apostando a que en el momento en que se necesite la capacidad y el día esté nublado, tengan que pagar la multa, ¿no?
y yo creo que les dio como que sí y le apostaron. La realidad es que nosotros, desde el punto de vista externo, lo que vemos es que sí hay pago por capacidad a una empresa, o va a haber pago por capacidad a una empresa solar. ¿Cuáles son los principales retos de implementación para las comunidades más vulnerables económicamente y cómo se pretende integrarlos al sistema? Mira, las comunidades vulnerables, si nos referimos a los que no tienen electricidad, la ley prevé un fondo que se llama Fondo Universal de Energía, en el cual el fondo se nutre no por decisión del presupuesto anual, que ese, como sabemos, puede ser muy volátil, depende de qué diputados estén dónde y de cuánto dinero tenga el país, sino que se debe nutrir a partir de los ahorros en pérdidas. La Comisión Federal de Electricidad contaba con pérdidas técnicas y no técnicas enormes, por muchas razones. Entonces, hay enormes trabajos para recuperar esas pérdidas, y del dinero que se recupera por menos pérdidas va a dar al Fondo Universal, y el mandato del Fondo Universal es justamente atender a comunidades sin electricidad y darles electricidad mediante las fórmulas más económicas posibles, obviamente con renovables. Si nos referimos a comunidades vulnerables, aquellas comunidades, por ejemplo, indígenas que están en lugares donde se va a poner un parque solar o un parque eólico, la ley prevé mucha protección para las comunidades. Se están trabajando los diferentes mecanismos de consulta y de impacto social, y se está trabajando también con las empresas desarrolladoras para ver de qué manera una parte del beneficio del nuevo parque pueda bajar a la comunidad, porque lo que hemos visto es que en comunidades, por ejemplo, muy aisladas de Oaxaca, donde sí llegan y se instala un parque eólico, pues no hay mucho derrame económico en la zona, porque el parque tiene pocos empleados y el derrame económico no ocurre ahí, ocurre en otras partes. Entonces, se están buscando fórmulas para que sí haya algún beneficio social a las comunidades donde se instalan estos parques. Es difícil, pero hay enormes trabajos que se están haciendo en México y se están proponiendo distintas soluciones. Generar y administrar el conocimiento. Sí, estamos involucrando universidades públicas y privadas, y no mediante un esquema de que, a ver, para el eólico se lo doy a tal universidad. Lo que se crearon fueron clústeres de centros de investigación. O sea, el gobierno mexicano decidió crear, por ejemplo, los CEMIES, que son los Centros de Innovación e Investigación mexicanos en, por ejemplo, eólico, el CEMIE eólico. Se abrió esta convocatoria para que se creara un clúster de universidades y centros de investigación y participara el sector privado también con algo de dinero. Y se les dan varios miles de millones de pesos por periodos largos para que estos hagan una investigación, pero coordinada entre centros de investigación y tecnología. Entonces, de esta manera se trata de no tener un solo centro o de darle preferencia a un solo centro por las razones que sean, sino de que haya un diálogo, haya una mayor participación de diferentes centros y un mejor diálogo también con lo que necesita el sector privado en términos de investigación y desarrollo en energías renovables. Esto incluye también creación de nuevas carreras, es decir, hay universidades que están creando nuevas carreras, y una parte que nosotros consideramos básica es el nivel técnico. Es decir, estamos creando certificaciones, ya se crearon cerca de 126 certificaciones en diferentes ramas técnicas para instalación de calentadores solares, para instalación de paneles solares, para reparación. Y hemos seguido también ejemplos muy interesantes de algunas ONGs que han estado desarrollando el tema de... Bueno, hay un tema aquí en la Ciudad de México que se llama mujeres plomeras, pero aquí estamos hablando de mujeres
que ayudan a reparar los paneles solares en comunidades aisladas y que tienen las baterías, etcétera, etcétera, y que de alguna manera le da empoderamiento a la mujer y le da un ingreso adicional y permite que el servicio en los lugares aislados se dé y no estemos atenidos a que una vez que se descompone algo en un lugar aislado se queda ahí porque están a muchas horas de la siguiente ciudad en la que podrían conseguir quien compusiera las cosas. Entonces, sí se está trabajando en varias cosas de este tema. Hay mucho por hacer, pero creo que vamos más o menos bien. Pablo Varela, el contacto que alguien esté trabajando, con mucho gusto. Si nos mandan después tu correo electrónico, yo los pongo en comunicación. O ahí está mi correo electrónico al final de la presentación. Por favor, escríbanme, siéntanse con la confianza de escribirme y yo los pongo en contacto con los diferentes líderes de quien esté haciendo que les pueda interesar. Muchísimas gracias, ingeniero Luis Alfonso. Tenemos una última pregunta de DGT. Nos dice, ¿existe un nivel máximo de capacidad de las centrales no modulables, eólicas y solares en el despacho de operación del mercado? No entiendo muy bien la pregunta, pero cada nodo, efectivamente, cuando se hacen las subastas, lo que se publica son las capacidades de los nodos y de acuerdo con esto, dónde cabe o dónde no cabe una nueva adición de tecnología eólica o solar. Todo tiene que ver un poco con la saturación de los nodos y tiene que ver también con el estado de la red en ese nodo. Cuando las reglas del mercado en México indican que si un desarrollador insiste en que quiere meter su tecnología, su parque eólico a la red, la ley dice que la red lo tiene que aceptar. Pero hay condiciones. Si para aceptar esta enorme capacidad de un nuevo parque eólico en la red hay que hacer un reforzamiento de los nodos y de la red misma para desahogar esa energía, esa inversión corre a cuenta del inversionista, lo cual lo hace excesivamente caro. Sin embargo, si se hace un estudio en el cual se determina que ese reforzamiento de la red y del nodo es de beneficio general, es decir, no solamente para ese generador, sino para la red en general y para otros generadores y para los consumidores, entonces lo que ocurre es que deja de ser responsabilidad de esa inversión del inversionista y se vuelve una responsabilidad del administrador de la red, que es la Comisión Federal. Y entonces se construye, se decide, el gobierno le dice a la CFE Transmisión, tú tienes que reforzar la red ahí en ese lugar, y CFE lo hace como negocio, es decir, ya sea solo o con ayuda de otro inversionista, se hace y el costo se manda a las tarifas generales de transmisión para que haya una recuperación de la inversión. Entonces, cuando se determina que es para beneficio de la red, entonces se hace como negocio aparte, y cuando es por insistencia del particular, la tendría que pagar el particular. Entonces son las formas en que se soluciona este tema. Agradecerle nuevamente, ingeniero Luis Alfonso, por la excelente presentación que nos ha brindado en el día de hoy, y a través de usted agradecer también a la CENER por la gran receptividad y el interés que han mostrado al aceptar esta invitación de OLADE para compartir con toda la región la experiencia mexicana en la incorporación de energías renovables a su matriz energética. Ha sido un gran honor contar con usted en el día de hoy, contar con la CENER, y esperamos que podamos repetir actividades similares en el futuro. Muchísimas gracias por su participación. Gracias a todos, les agradezco su atención y aquí estoy cuando quieran contactarse conmigo por correo electrónico o otro medio. Encantado de dialogar con ustedes. Gracias a OLADE.
y bueno, pues hasta pronto, espero. Hasta pronto, muchas gracias. Agradecemos asimismo a todas las personas que se han conectado en el día de hoy a este webinar desde diferentes países de Latinoamérica. Mil gracias por su conexión. Esperamos seguir contando con ustedes en los próximos eventos que serán difundidos a través de la página web de Expertos en Red, expertosenred.olade.org. Muchísimas gracias a todos. Que tengan un feliz día. Listo, pues hasta luego. Hasta luego. Muchas gracias.